Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, por fin, hoy vamos a hablar del caso Jeffrey Epstein, de esas famosas listas. Hago mil comillas porque no son unas listas, ahora ya os voy a aclarar todo eso. Y todo lo que hay detrás, que de verdad da muchísimo miedo, es en plan, si esto es lo que ha salido, todo lo que tiene que haber debajo de esto, detrás de esto, oculto, tiene que ser algo completamente terrorífico. Dicho esto, hay muchísima desinformación, hay muchísimas fake news detrás de este caso. Yo creo que he hecho una buena investigación. Evidentemente yo no tengo la verdad universal, pero sí que es verdad que con este tipo de casos que son ya muy fuertes, yo os aconsejaría que leyerais bien y que contrastarais bien la información, porque es que he estado viendo cada cosa que es en plan, ya suficientemente fuerte es esto como para que encima te estés inventando aún más cosas. Evidentemente este caso tiene muchas teorías conspirativas detrás, de la cual una de ellas os hablé hace tiempo y os dije que por hablar de esa teoría conspirativa casi me quedo sin canal. Entonces no voy a hablar de esa en concreto, porque es una teoría conspirativa muy conspirativa, pero sí que vamos a hablar, por ejemplo, de cuando este señor se hizo, bueno, cerró chat, tú me entiendes, se hizo hasta luego, porque es bastante sospechoso todo. Es en plan, ¿me estás viendo la cara de estúpida? Vais a ver. Antes de comenzar, como siempre, deciros que lamentablemente este caso va a tener muchos eufemismos, voy a tener que utilizar muchísimas palabras para referirme a cosas muy turbias, pues porque es un caso que además probablemente no cobre, pero bueno, lo voy a intentar, entiéndeme. Así que por eso mismo, si te gusta este contenido, te agradezco un like, compartir, suscribirte y todas esas cosas que ya te sabes, así como me puedes seguir en todas las redes sociales. Y pues dicho todo esto, no me voy a enrollar más y comenzamos. Bien chicos, de Jeffrey Epstein yo creo que tenemos algunas verdades, y es que era una persona multimillonaria, que era un importante financiero y que además era muy poderoso e influyente. Pero ¿de dónde salen todas estas influencias, poderes y todo eso? Pues realmente no se sabe, o sea, quiero decir, sí que se sabe que tenía mucho dinero por las empresas que tenía, pero tantísimo dinero aún todavía no queda del todo claro. Así que te voy a hablar un poquito de la figura de Jeffrey Epstein para entender mejor el contexto de toda esta situación. Jeffrey Epstein nació en 1953 y empezó su carrera siendo profesor de física y matemáticas en la Dalton School, uno de los institutos educativos más exclusivos de Nueva York. Claro, él empezó ahí porque era muy bueno en matemáticas, pero él no tenía carrera universitaria, o sea, él llegó a donde llegó sin tener un título universitario, teniendo en cuenta que estaba metido en bolsa y que estaba tocando cantidades ingentes de dinero, de la cual ahora os pondré ejemplo. Fue justamente en la Dalton School cuando el padre de uno de sus alumnos, en 1976, le recomendó al banco de inversiones Bear Stearns, donde ascendió hasta convertirse en uno de los socios y tejió relaciones con las personas más ricas del país. De ahí, en los años 70, dio un salto a Wall Street, donde se encargaba de la compra y venta de activos financieros con los objetivos de sacar la mayor rentabilidad según las comisiones del mercado. En definitiva, muchísimo palabrerío para decirte que era una persona que estaba metida en bolsa y que básicamente él ponía dinero ahí y allá y pues veía a ver si tenía más dinero o no. Bueno, a ver, estoy hablando desde el más puro desconocimiento de un inversionista, o sea, no sé absolutamente nada sobre esto. Pero un dato, un cotilleo que te quiero yo contar. Por cierto, yo he estado en Wall Street, o sea, he estado en la calle, he estado delante de el banco este. Y un dato, aparte del que os voy a dar a continuación, es que en esa calle nunca da el sol. O sea, los edificios son tan altos que nunca da el sol. Digo, en la carretera, luego los edificios pues sí. Y bueno, el dato que te quería dar, el cotillo que te quería dar es que evidentemente en este momento Jeffrey Epstein comenzó a ser el inversionista y llevar muchísimo dinero a diferentes empresarios. Uno de los clientes de Jeffrey Epstein fue nada más y nada menos que
Ana Obregón. O sea, sí, Ana Obregón. Y ella dijo que Jeffrey Epstein era su americano favorito. Poco a poco, de ahí fue creciendo y codeándose con gente cada vez más rica e influyente. Él creó su propia consultoría financiera, de la cual luego hizo como diferentes apartamentos, por así decirlo, donde cada una de estas asesorías estaba dedicada a un tipo de cliente. Una de estas consultorías se dedicó exclusivamente a clientes que tenían fortunas mayores a las de 1.000 millones de dólares. O sea, es que me parece inmoral, en serio. El salto definitivo lo dio cuando comenzó a manejar con poder total de administración y disposición la fortuna de alrededor de 1.300 millones de dólares del magnate Les Wexner, quien es el CEO y propietario de Limited Brand. Que quizás con Limited Brand no te estás enterando de nada, pero Limited Brand es el propietario de marcas como por ejemplo Victoria's Secret. Te puedes imaginar, no, estamos hablando de un patrimonio de 1.300 millones de dólares. Y resulta que este señor, o sea, el CEO, quien es Les Wexner, este señor se caracteriza por ser una persona muy receloso de su dinero y de con quién teje relaciones laborales y todo esto. Entonces, cuando esta persona permitió que Jeffrey Epstein le llevara las cuentas, hizo que el caché, por así decirlo, de Jeffrey Epstein pues aumentara muchísimo más. Sin embargo, a posteriori de lo que sucedió más tarde con Jeffrey Epstein cuando fue encarcelado y todo esto, que bueno, me estoy adelantando, pero para que veas la situación, este señor, Les Wexner, o sea, el CEO de la empresa que tiene Victoria's Secret, dijo que él había sido manipulado por Jeffrey Epstein y que se enteró a posteriori de que él le había estafado prácticamente unos 46 millones de dólares. Sin embargo, desde el principio siempre Jeffrey Epstein fue una persona muy enigmática que tenía muchísimo poder para convencer. Era frío, calculador y, como te acabo de decir, tenía una habilidad innata para convencer y manipular a las personas. Para este momento él tenía tantísimo dinero que se había comprado la casa más cara de todo Manhattan, que tiene 7 plantas, un gran piso en la avenida Foch en París, una mansión en Palm Beach donde pasó muchas cosas de las cuales te voy a contar a continuación, otra casa en Nuevo México y tenía su isla privada en Saint Martins, que se encuentra en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el extremo oriental de las Antillas Mayores, cerca de Puerto Rico. Como te puedes imaginar, también vamos a hablar en unos minutos. Y aparte de tener todo lo que te estoy diciendo, que no creo que fuera barato, su patrimonio en este momento superaba los 600 millones de dólares. Además de eso, tenía el mejor equipo legal posible y entre sus amistades estaban Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrew y muchísimos políticos y celebridades. Así que tenemos que esta persona pasó de ser un simple profesor de unas academias súper prestigiosas, pero al final un profesor, a ser un magnate. Tenía todo lo que quería. O sea, es que te puedes imaginar, estoy hablando de muchísimo poder, influencia y dinero. Sin embargo, en 2005 las cosas comenzaron a cambiar. Resulta que una mujer llamó a la policía de Palm Beach. Se había enterado que a su hija, bueno, realmente su hijastra, que a algunas personas os molesta la palabra hijastra, lo digo para dar más datos y no por nada malo. Bueno, en fin, da igual. La cosa es que esta chiquilla de 14 años había recibido entre 200 y 300 dólares a cambio de hacer, voy a decir un masaje, porque durante todo el contexto de este caso se habla de masaje, pero no era un masaje, como te puedes imaginar. Y la chiquilla contó que este masaje se lo tuvo que dar a un señor de unos 50 años que vivía en una gran mansión. Cuando la policía recibe esta denuncia, se pone de inmediato en contacto con esta chica y comienzan a pedirle por favor que describa lo mejor que pueda tanto el contexto de la casa, de la mansión, como esta persona. Y enseguida la policía se dio cuenta que la descripción encajaba perfectamente en la mansión y la persona de Jeffrey Epstein. Fue en este momento cuando la policía de Palm Beach comienza una investigación muy lenta, muy sosegada, pero para intentar atar perfectamente todos los cabos de algo que parecía
muy chungo, y efectivamente lo era. Porque resulta que no era solamente una víctima, sino que aparecieron muchas. Podían dar descripciones muy exactas de una mansión y un modus operandi idéntico cuando las víctimas ni siquiera se conocían entre ellas. Poco a poco se dieron cuenta que detrás de todo esto había una especie de reclutamiento. Quiero decir, algunas chicas hablaban con otras para ir a la casa de esta persona y hacer esos supuestos masajes. Y no, el único beneficiario, vamos a decir, de estos masajes no era solo Jeffrey Epstein, sino que podían ser otras muchas personas. Lo fuerte de esto es que la edad de estas chiquillas iba entre los 14 y los 16. Y efectivamente ellas pensaban que era un masaje, efectivamente, aunque luego la cosa iba subiendo de nivel. La policía, por su parte, instaló policías fijos en la zona que estaban vigilando siempre, policías de paisano, revolvieron las basuras que salían procedente de la mansión de Palm Beach de Jeffrey Epstein, y también intentaron hablar con los propios trabajadores de esta mansión. La policía entonces hizo una investigación y un informe de lo que estaba sucediendo con pruebas y testimonios sólidos, y pudo con esto entregárselo al juez que estaba en esta causa, y el juez otorgó una orden de allanamiento. Cuando los oficiales ingresaron en la casa, se encontraron muchas cosas a favor de esta investigación y muchas cosas en contra. Por ejemplo, encontraron efectivamente muchísimas cámaras de seguridad por todas partes. Había incluso habitaciones como si fuera un gran hermano, entiéndeme, o sea, una habitación llena de monitores de las cámaras de seguridad de toda la casa. Sin embargo, faltaban muchísimos ordenadores, cajas de seguridad que estaban completamente vacías y que probablemente ahí dentro había muchísimo material que se había tirado. Y esto de que faltaban los ordenadores y todo esto, muy probablemente era porque alguien le había dado el chivatazo a Jeffrey Epstein de que le estaban investigando. O sea, esta persona ya estaba demostrando el poder que tenía. Bueno, ahora vais a flipar más porque es que os tengo que contar tantas cosas. Bueno, el caso es que por contrapartida, yo os he dicho esto como que lo malo, lo bueno es que la policía se dio cuenta que efectivamente los testimonios que estuvieron dando estas chicas, las víctimas, eran 100% reales porque pudieron dar una descripción vívida de la mansión de Jeffrey Epstein. Y por otra parte también se encontraron algunos documentos y algunas fotos que se habían como perdido o no limpiado a tiempo, que demostraban que esta persona estaba metida de caca hasta aquí, ¿sabes? Por un lado, Jeffrey contaba con el silencio y la colaboración de todos sus empleados, quienes podían estar viendo perfectamente lo que estaba pasando ahí dentro y nadie hacía ni decía nada. Seguramente porque esta persona pagaba muy bien y porque, vete tú a saber, o sea, con todo ese dinero, Jeffrey a una simple limpiadora le hacía así, ¿sabes? Con todo ese dinero y con todo ese poder. Y por otro lado, tenemos a la mano derecha, amante, socia de Jeffrey Epstein, y la persona que ahora mismo está en la cárcel y que está pagando el pato de haberse asociado con tal ser despreciable. Ella es Ghislaine Maxwell. Esta persona, telita marinera, porque desde la cuna ha estado involucrada en cosas turbísimas. Resulta que Ghislaine Maxwell es una de las hijas del magnate Robert Maxwell. Esta persona tenía muchísimo dinero, infinito dinero, y resulta que Ghislaine era su hija favorita. Tenía 7 hijos, por cierto, era su bebecita, ¿no? Su consentida. Os voy a hacer una pequeña síntesis de quién era Robert Maxwell y lo que le pasó, porque es que tela marinera. Resulta que este magnate, Robert Maxwell, tenía muchísimo dinero, pero para los años 90 estaba acusado de desviar casi 500 millones de dólares a fondos de pensión de sus empleados, y tenía además enemigos por todas partes. Total, el 5 de noviembre de 1991, el día que yo nací, es que es muy fuerte, este señor estaba en un yate en las costas de las Islas Canarias, aquí en España. Que al día siguiente, 6 de noviembre de 1991, tenía que ir a Londres para justamente comenzar los juicios en contra de que probablemente había desviado 500 millones de dólares, ¿no? O sea, estaba metido en un buen lío. Pues resulta que apareció sin vida en el yate. ¿Fue Robert Maxwell, que sabía que iba a ir de por vida a la cárcel, quien se hizo chao? ¿Quién se autocerró sesión? ¿Tú me entiendes?
o, como tenía tantos enemigos, le hicieron hasta luego. Si queréis un día os cuento más sobre este personaje porque de verdad es muy fuerte. Pero bueno, ya estáis viendo que de tal palo tal astilla. Total, volvemos a la acusación. Tenemos en total unas 40 declaraciones de 40 chicas que están dando un testimonio súper real, súper vívido de lo que estaba pasando, que concuerda perfectamente con la descripción de la casa y que a todas, o sea, había un modus operandi muy claro. Así que con todo esto, en 2005 se tiene prácticamente seguro que a este señor, a Jeffrey Epstein, se le va a llevar a la cárcel o se le va a comenzar un juicio en torno a todo esto. Sin embargo, cuando se presentan todas las pruebas y todos los informes de esto, el fiscal decidió no proseguir con esta causa. O sea, dijo, vale, hay 40 chicas que dicen que les ha pasado lo mismo, que concuerda efectivamente todo con todo, pero no voy a seguir con esto. Aún así, el jefe de policías de Palm Beach quiso seguir investigando. Le pareció súper frustrante tener una investigación muy bien hecha y que el fiscal no quisiera seguir investigando. Incluso consiguió un testimonio de chicas, 2 hermanas en concreto, que para el año que sucedió, que les pasó eso, tenían 15 y 17 años, que también volvían a contar exactamente lo mismo, o sea que esto se remontaba a años atrás. Sin embargo, Jeffrey Epstein parecía completamente inmune, judicialmente estoy hablando. Es más, para este momento él logró sacar sus mejores abogados, estamos hablando de los mejores abogados del mundo, quienes comenzaron a investigar a las víctimas, en plan, para intentar encontrar el mínimo resquicio, la mínima mentira, para que si tú a mí me has denunciado, yo te voy a buscar todo, o sea, toda tu vida, punto por punto, para encontrar una mentira y utilizar esa mentira en tu contra para decir que tú me estás mintiendo y que tú no has estado en mi casa y todo eso. Además de esto, aquí comenzaron los acuerdos extrajudiciales, donde Jeffrey Epstein sacaba su talonario y decía, ¿cuánto vale tu silencio? ¿Cuánto? $1 millón? No te preocupes, toma. No vas a sufrir nunca más el no poder ir al Mercadona porque no llegas a fin de mes, que tus padres están malitos y no puedes pagarles un médico, no te preocupes, toma, te lo pago todo. Y así conseguía el silencio de muchas de las víctimas. Sin embargo, algunas de las víctimas no aceptaron el dinero de Jeffrey y continuaron con las demandas. Así que con todo esto nos plantamos a 2008. Para 2008, Jeffrey sí que fue llevado a juicio. Y para que os hagáis una idea, por todos los cargos de los que se le estaba acusando, él ya con esto podía estar 20 años en la cárcel. Lo que pasa que topó con el fiscal general de Florida, quien es Alexander Acosta. Este hombre, o sea, es que esto es muy fuerte. O sea, este señor, porque, a ver, quiero que lo entendáis bien, porque hay mucha palabrería aquí. Jeffrey Epstein se le acusa de lo que estaba pasando. Finalmente llega a juicio. Y el fiscal, o sea, la persona que le puede llevar a la cárcel, quien es Alexander Acosta, que esa persona fue súper criticada, llega a un acuerdo con Jeffrey. Un acuerdo que con las leyes de Florida realmente era ilegal. ¿De qué se trataba este acuerdo? Bueno, pues básicamente Jeffrey Epstein se declaraba culpable y además voluntariamente tendría que ingresar al listado, ¿cómo digo esto?, de gente que se sobrepasa. Resulta que en Estados Unidos hay como un listado de gente que hace ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces estás como mega marcado para la sociedad y tú puedes acceder a esa lista. O sea, es más, esas personas tienen que poner dónde viven. Entonces tú cuando compras una casa puedes ver si alrededor de tu casa hay este tipo de personas que se sobrepasan con la gente. Es heavy esto, ¿eh? Y además de eso, la condena de Jeffrey fue de tan solo 18 meses de prisión. Pero espérate, porque hay matices. Esos 18 meses se convirtieron realmente en 13. La cárcel donde fue Jeffrey Epstein, bueno, pues tenía todas las comodidades que él quería. Y a partir del tercer mes podía salir perfectamente a trabajar. Iba solamente para dormir de lunes a viernes y podía utilizar su jet privado para hacer y deshacer lo que él quisiera. Además, para este momento se sabía, como ya os había comentado, que Jeffrey Epstein tenía conexiones con gente muy importante, ¿vale? O sea, se sabía
Y se intuía, por la investigación que se había hecho, que Jeffrey Epstein no solamente estaba involucrado, o sea, no solamente participaba en que las chiquillas fueran a su casa y que hicieran estos masajes, sino que, como os he comentado, esta casa de Palm Beach estaba llena de cámaras y tenía, como por así decirlo, lo que os he dicho, un gran hermano, ¿no? O sea, como una habitación llena de monitores donde se podía estar observando lo que estaba pasando a través de las cámaras. Bueno, pues el acuerdo que se hizo con este señor, con este fiscal, daba completa inmunidad a las personas que estaban relacionadas con Jeffrey Epstein. O sea, ningún nombre saldría a relucir. El único que tendría esa pequeña consecuencia, que era esos 18 meses en la cárcel, iba a ser Jeffrey Epstein, que ni siquiera fueron 18, fueron 13 y además podía trabajar perfectamente, simplemente era como que cambiaba su residencia, ¿no? O sea, en vez de dormir en su casa, dormía en la cárcel, pero una cárcel prácticamente de lujo. Como te puedes imaginar, las víctimas de este caso se sintieron completamente estafadas e insultadas y a este acuerdo se le llamó el acuerdo del siglo, ya que ningún reo en Estados Unidos había conseguido un acuerdo tan ventajoso y tan bueno para él. Entonces, en este momento tenemos que Jeffrey Epstein ya había sido juzgado, o sea, ya se sabía que Jeffrey Epstein hacía cosas muy feas, ¿no? Con gente además pequeña, ¿no? O sea, estaba metido en cosas muy turbias. ¿Creéis que la popularidad y las reacciones sociales de esta persona bajaron? No. O sea, no tuvo ningún tipo de consecuencia para con su grupo, para con su posición en la sociedad. Nadie le dejó de hablar, siguió siendo amigo de gente muy influyente, no pasó absolutamente nada. Y para este momento Jeffrey Epstein comienza otra vez a ser una persona importante para los investigadores, sobre todo por su famosa isla, de la cual vamos a hablar ahora. Como ya os había contado, esta pequeña isla que se llama Little St. James está en la parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y siempre ha estado rodeada de misterio. Esta isla, por lo poco que se ha podido ver, tiene una especie de templo dentro. Este templo fue construido entre 2009 y 2013 por el arquitecto Edward Tull. Siempre ha llamado la atención porque nunca se ha entendido muy bien el porqué de ese templo. Hay gente que piensa cosas muy turbias en referente a eso, pero otros muchos piensan que es simplemente pues un templo judío, ya que Epstein pues es judío. El acceso a esta isla se puede hacer de varias formas: en barco, que es básicamente como van los trabajadores que tiene Jeffrey en su isla y por la cual también llegan los suministros, pero también por uno de los jets privados que tiene Jeffrey Epstein, al que le puso él el nombre de Lolita Express. Y en este jet privado Jeffrey Epstein ha invitado a muchísimas personas influyentes del panorama mundial. Y como te puedes imaginar, lo que había sucedido en su día en la casa, en la mansión de Palm Beach, también sucedía en esta isla. Con la diferencia que en esta isla, a ver tú, si ibas ahí mandada, si te llevaban a esa isla, a ver tú cómo salías de ahí. Porque solamente entrabas con un jet privado. Así que lo que sucedía en la isla, se quedaba en la isla. Varias víctimas de Jeffrey Epstein comenzaron otra vez a hablar. Bueno, algunas de ellas nunca han parado de reivindicar lo que les pasó y lo que este señor les hizo, unida a la mano derecha, que es la tipa esta, de la cual hablaremos un poco más adelante. Bueno, más detenidamente porque está en la cárcel. Y comenzó ahí entonces una nueva investigación y se supo que, como ya pasaba en la otra casa, en la de Palm Beach, en esta isla se utilizaba, o Jeffrey utilizaba, muchas cámaras para invitar a gente ultra famosa, a personas súper influyentes. Las invitaba en plan jiji, jaja, vente a mi casa, vente a mis fiestas privadas. Mira, tienes un harén, tienes un montón de chicas de diferentes edades, no muy elevadas, por así decirlo. Haz lo que te dé la gana, en serio, haz lo que quieras. O sea, puedes dar rienda total a tu imaginación. Cuando se tiene poder y cuando lo puedes conseguir absolutamente todo, ¿dónde está el límite? Y ya vemos luego. Ahora quizás podemos responder una de las primeras preguntas que os he hecho o que he formulado al aire en este vídeo. ¿Cómo Jeffrey Epstein consiguió tener tanto poder? Bueno, pues si yo de repente tengo un vídeo, una foto de
ti, persona que ya de por sí eres influyente y que evidentemente necesitas la popularidad de la gente y no quieres entrar en la cárcel, y yo tengo una foto muy turbia tuya, pues tú ahora vas a tener que hacer lo que yo diga, ¿no? Digo, lo peor de todo es que esto que os estoy contando duró muchos años, porque no fue hasta el 6 de julio de 2019, 14 años después de las primeras denuncias en contra de Jeffrey Epstein, que por fin fue arrestado en el aeropuerto de Manhattan regresando de Francia. Él, evidentemente, para salir impune una vez más, volvió a ofrecer un montón de dinero. Sin embargo, esta vez, pues no sirvió para nada. Se sabe que Jeffrey intentó dar como fianza el piso que tenía en Manhattan, el piso de 7 pisos, ese que era el más caro de todo Manhattan, lo intentó dar para él salir de la cárcel y le dijeron, no cariño, esta vez no, esta vez vas a pringar. Y como te puedes imaginar, se hizo un allanamiento de tanto la isla como todas las propiedades de Jeffrey Epstein y fue entonces cuando se encontró muchísimo material que dejaba claro que efectivamente que las víctimas no estaban mintiendo, que estaba pasando lo que ellos decían y que no solamente eso, sino que mucha gente importante estaba ahí metida. Estos materiales iban desde fotos hasta discos duros, hasta grabación, o sea, cosas muy heavies. Y también se encontró un pasaporte austriaco de Jeffrey Epstein que era falso. Por otro lado, los amigos que siempre tuvo Jeffrey Epstein, que estaban en todas sus fiestas y que a pesar de la primera denuncia ellos siguieron a su lado, esta vez dijeron todos chao. Como por ejemplo Bill Clinton, George Stephanopoulos, Donald Trump, Woody Allen, el príncipe Andrew, el ministro británico Tony Blair y Tom Barrack. Todos negaron tener algo que ver con Jeffrey Epstein. Todos. Con todo esto nos trasladamos entonces al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde está encarcelado Jeffrey Epstein. Según los primeros informes que se hicieron en la cárcel, Jeffrey Epstein parecía estar las primeras horas muy mal. No quería hablar, no quería comer, es más, no se quería ni siquiera poner el mono naranja. Pidió por favor el mono naranja que te pone en la cárcel. Pidió por favor que le pusieran otro mono de un color diferente y pedía todo el rato hablar con sus abogados porque no estaba conforme de donde le habían puesto. Jeffrey Epstein también se quejaba del ruido de la cárcel, pedía por favor que le aislaran, que le pusieran un sitio mejor, que él pagaría lo que fuera necesario, pero no. Anímicamente al parecer estaba muy mal y varios psicólogos de la cárcel dijeron y avisaron que estaba muy mal, entonces le pusieron con un preso de confianza para que le vigilara. Aún así, el 16 de julio tuvo el primer intento de desvivimiento. En algunos lugares he leído que se lo inventó todo, pero en otros muchos dicen que no, que sí que lo intentó. Con esto, entonces, se puso un plan antidesvivimiento. Con todo esto nos plantamos al 8 de agosto, donde compró varios artículos en el economato de la cárcel, entre ellos una radio y unos auriculares. Después de eso, pasamos al 9 de agosto, donde tuvo una reunión con alguno de sus abogados. Sin embargo, él mismo interrumpió esta reunión con sus abogados diciendo que tenía una llamada con su madre. Su madre había perdido la vida 10 años antes. Además, ese mismo día, el día 9 de agosto, el compañero de celda de Epstein fue trasladado a los tribunales, así que Epstein se quedó solo. Por otro lado, las cámaras que apuntaban todo el rato a la celda de Jeffrey Epstein casualmente estaban apagadas. Y los funcionarios encargados de Jeffrey Epstein, que eran dos, Thomas y Noel, que tenían que estar cada media hora acercándose a la celda de Jeffrey para ver que estaba bien, falsificaron el informe. O sea, ellos, cada vez que iban a ver a Jeffrey Epstein, apuntaban en plan, ¿está todo ok? Vale, pues falsificaron ese informe, pusieron que estaba todo ok, y cuando después de 8 horas se acercaron a la celda de Jeffrey, chao. Tiene a 2 funcionarios
mirándole, o sea, vigilándole cada media hora. Tiene una cámara de seguridad apuntándole a su celda todo el rato. Y además tiene un preso de confianza en su celda quien avisaría en caso de que hiciera cualquier tontería y además impediría que lo hiciera. Todo esto falló. Esas 3 cosas fallaron. Se abrió entonces un proceso judicial para ver si que había fallado en todo esto, pero se acabó declarando que efectivamente Jeffrey Epstein sí se había en la celda. Se abrió este informe, se llevó a juicio para ver qué es lo que había fallado, pero en ningún momento se planteó que Jeffrey Epstein podía haber sido por otra persona. O sea, se cerró todo diciendo no, Jeffrey Epstein se ha desvivido y punto. Perdona, porque a esta persona, además, vamos a pensar que mucha gente estaba cagada, mucha gente estaba haciendo caca en su casa pensando, como Jeffrey Epstein hable, porque muchas personas habían estado también en esa isla, porque muchas personas también habían estado con chiquillas y todo eso, que tú ya te sabes. Además, uno de los hermanos de Jeffrey pidió por favor hacer una segunda autopsia para comprobar, por parte de una autopsia independiente, para comprobar qué es lo que había pasado realmente. Y según el patólogo que hizo esta autopsia, dijo que Epstein tenía una fractura del cartílago tiroides derecho e izquierdo y del hueso hioides izquierdo, que normalmente cuando pasan este tipo de cosas, además ese patólogo estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, o sea, las situaciones de que un preso no se había encontrado nunca este tipo de lesiones y fracturas. O sea, cuando pasaban estas cosas, las fracturas eran distintas. Así que cabía perfectamente la posibilidad que a Jeffrey le hicieran chucu chucu en la cárcel. Sin embargo, una vez que Jeffrey ya no está en la ecuación, aún así, en este momento se decide continuar con las investigaciones. Y es que en este momento pasan muchas cosas. Es como que todo el mundo estaba deseando que esta persona ya no estuviera aquí, en este plano, para comenzar a hacer las investigaciones. Para empezar, se continuó con las investigaciones contra las víctimas y por otro lado, las víctimas de todo lo que os he contado, y por otro lado, el fiscal de las Islas Vírgenes, o sea, donde está la isla de Epstein, inició una demanda contra el patrimonio de Jeffrey Epstein porque decía que este señor hubiera tenido su casa, después de todo lo que había pasado, su casa en la isla, hacía que la zona de las Islas Vírgenes de Estados Unidos se devaluara, porque es en plan, esto es un paraíso, esto es lo más, pero que este señor tuviera su casa aquí implicaba que esto ya no tuviera el valor que tenía antes. Y entonces la fiscal de las Islas Vírgenes de Estados Unidos inició una demanda en contra del patrimonio de este señor. No se sabe cómo, la verdad es que no me ha quedado claro cómo ha quedado, pero bueno, es bastante serio, quiero decir. Bueno, sí, lo que sé es que esta isla la ha comprado un magnate hotelero y que va a construir una villa, unas villas, y que las pretende poner a la venta y todo eso a partir de 2025, o sea, a partir del año que viene. A partir de que Jeffrey Epstein ya no tuviera vida, quien se iba a comer todo el marrón, que no era pequeño, era efectivamente Ghislaine Maxwell. Ella fue condenada en 2021 por ayudar a Jeffrey Epstein pues a hacer este reclutamiento de chicas. ¿Por qué entonces a partir de 2021 es cuando se toman ya cartas legales y se condena a Ghislaine Maxwell por todo lo que había pasado hasta ahora? ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, pues porque entre otras cosas, porque las víctimas que al principio de los principios comenzaron a denunciar todo lo que estaba pasando, siguieron denunciando. En este momento ya se comenzaron a liberar algunos documentos donde una demandante, quien tiene el nombre falso, porque este nombre seguro que lo habéis escuchado, el de Jane Doe, es un nombre falso, o sea, es un seudónimo que se utiliza para proteger el nombre de las víctimas. Dijo que desde el año 2000 Jeffrey Epstein ya empezaba a hacer todas las cosas que yo te he estado contando. Una de las personas que siempre desde el principio ha estado pico y pala y que no ha cedido a... Bueno, pues por los chantajes que Jeffrey Epstein hacía
a las víctimas de pagarles muchísimo dinero para comprar su silencio es justamente Virginia Giuffre. Esta chica habría encabezado todas las demandas en contra de Jeffrey Epstein y a posteriori también a la misma Ghislaine Maxwell. Sería la propia Virginia Giuffre, creo que se dice así el apellido, la que os estoy diciendo que encabezó todas estas denuncias y que no paró en todo momento, quien comenzó a exponer de forma masiva a Bill Clinton, al príncipe Andrew, a Donald Trump y todo esto. Y algo muy importante en todo este caso es que muchas de las chicas que luego estaban involucradas en todo el caso Epstein salían de un spa que tenía el propio Donald Trump, que se llama Mar-a-Lago. Esas chicas entraban a trabajar en este spa y luego se les decía: ¿quieres ganarte un dinero extra? Pues mira, tienes que hacer lo que haces en este spa, pero en la casa de este señorito. Y ahí es cuando se iniciaba toda la trama. Porque sí es verdad que muchas de estas chicas eran, pero también había chicas más mayores. La cosa es que ahora vamos a hablar de la famosa lista de esta persona. ¿Qué es exactamente esta lista tan famosa? No es una lista. Cuando se comienza una denuncia y un proceso legal tan importante, se envían emails, se envían documentos legales, requerimientos, hay archivos y documentos que forman parte de un archivo judicial en este caso. Estos archivos, documentos e incluso transcripciones de conversaciones, de interrogatorios, son estos documentos los que son mal llamados la lista de Jeffrey Epstein. O sea, no hay ninguna, en principio, no hay ninguna lista Jeffrey que básicamente sea que Jeffrey Epstein escribió sus amigotes y dijo: este hizo esto, este hizo lo otro. No. Son básicamente los informes del proceso judicial que se ha llevado desde el inicio de este caso, que se inició en 2005, hasta ahora. Y la jueza que ha llevado esta causa, quien es Loretta Preska, ella ha decidido liberar varios lotes de documentos que en total son unas 900 páginas y que estas 900 páginas son lotes de cosas, como por ejemplo unos emails, luego una transcripción de una conversación con un policía, luego una denuncia de tal persona diciendo esto. O sea, son como lotes de las transcripciones de las investigaciones. ¿Me entendéis ahora? Vale. Esto no quita que más tarde se hablara de dos cosas que sí que tenían que ver con Jeffrey. Una es que pues el grupo Anonymous sí es verdad que pusieron en jaque a todo lo que había detrás de Jeffrey Epstein, diciendo: como nosotros hablemos y como nosotros saquemos todos los documentos que hay detrás de este caso, os vais a cagar. Eso por un lado. Y luego también sí que se ha hablado de una libreta que tenía Jeffrey Epstein donde apuntaba cosas bastante comprometidas con algunos amigotes suyos. Pero, sinceramente, no sé qué fiabilidad tiene esto. Entonces, os voy a explicar qué aparece en estas 900 páginas que la jueza Loretta Preska ha publicado. Que aunque el 80% de todo lo que hay en estas páginas es bastante soporífero, ya os lo digo, y está vacío de contenido, hay algunas partes muy interesantes y que, una vez más, exponen a personas muy influyentes. Vale, entonces, vuelvo a repetir, son 900 páginas de documentos que están agrupados en lotes, que significan, que muestran distintas cosas. El primer documento es cuando Ghislaine Maxwell habla con su abogado en 2015 diciéndole que que qué fuerte le parecía que en ese momento se iniciara un proceso judicial en torno a ella, porque fue en ese momento cuando Virginia Giuffre, la chica que inició todo este proceso legal en contra de estas personas, inició pues la demanda en contra de ella y en contra de Jeffrey Epstein.
El segundo documento es una demanda en respuesta a esta primera demanda de los abogados de Maxwell, diciendo que de lo que se le estaba acusando es completamente mentira y que ella nunca había obligado a nadie a hacer ese tipo de cosas de las cuales se le estaba acusando. Igualmente sería el lote número 3 de documentos diciendo lo mismo, que en abril de 2006 ella nunca había hecho nada. Pero esta vez la demanda sería por parte de otra víctima, quien es Joanna Jorberg, creo que se pronuncia así. Esta víctima expresaría que Maxwell le dijo a ella que viniera a casa de Jeffrey Epstein porque le iba a dar una muy buena oportunidad de trabajo. Y ahí pues Maxwell le explicaría qué función tenía que hacer, que tenía que ser masajista. El lote de documentos número 4 es donde aparece por primera vez Bill Clinton. Básicamente esto también es un montón de alegaciones y de cruce de emails entre abogado y cliente. En este caso el cliente es Maxwell, que está diciendo todo el rato que de lo que le están acusando las víctimas es completamente mentira, y resulta que ya en este momento las víctimas comenzaron a decir que Bill Clinton estaba involucrado o que había ido o que estaba muy relacionado con Jeffrey Epstein. En este momento me gustaría hacer un inciso y deciros que en algún momento, si vosotros queréis, me encantaría contaros la historia que tuvo Bill Clinton con Mónica Lewinsky, que ese caso fue súper sonado, y que cuando yo me enteré que este señor estaba involucrado con Jeffrey Epstein dije... Es que me lo creo totalmente, porque lo que tuvo que vivir esa chica fue muy heavy. El documento número 5 es muy sonado, porque resulta que es como que la policía, o sea, es una transcripción de que la policía pues fue a hablar con Maxwell, con Ghislaine Maxwell, donde ella confesaría en 2006 que efectivamente había visitado el spa Mar-a-Lago, o sea, el spa que tenía Donald Trump, donde salían muchas de las chicas que luego participaban en toda esta trama. La persona que está entrevistando a Maxwell le pregunta qué relación tenía ella con Jeffrey, y ella dice que es complicado y que en algunas ocasiones le hubiera gustado ser su novia. Por otro lado, también aparece un nombre muy importante, quien es Jean-Luc Brunel. Esta persona fue un agente de modelos quien está cumpliendo condena en la cárcel por cosas idénticas a Jeffrey Epstein, y del cual también se sabe que estaban relacionados. Los documentos 6 y 7 son requerimientos judiciales, y en el 7 concretamente es la declaración de Alfredo Rodríguez, quien fue un trabajador de Jeffrey Epstein y que contó que efectivamente pasaban cosas. El número 8 sería una de las transcripciones de la demanda civil, donde se le ya comienza a acusar a Jeffrey Epstein. El número 8 es básicamente la declaración de una de las víctimas que está siendo interrogada, porque evidentemente ella está denunciando un montón de cosas muy fuertes, a lo que ella decide finalmente acogerse a la quinta enmienda, y no seguir declarando. El documento número 9 involucra al príncipe Andrew, del cual ya se sabía que estaba involucrado. Se dice que efectivamente estuvo en la isla, y se dice que efectivamente estuvo involucrado con mucha gente, y probablemente gente que no quería estar ahí. Los documentos 10 y 11 son más cosas de abogados y clientes. Y después pasamos al documento número 12, que involucra One More Time, al príncipe Andrés, a Donald Trump, a Clinton, a Michael Jackson y a David Copperfield. Básicamente lo que está pasando es que se está interrogando, se está haciendo bastantes preguntas a Joanna Jorberg, o Jorberg, no sé cómo se pronuncia ese nombre, y también a Virginia Giuffre, y se le va preguntando por distintas personas que al parecer eran amigas de Jeffrey, y si ellos hicieron cosas malas, de la cual se subraya más, una vez más vuelve a ser el príncipe Andrew, del cual se dice que al parecer tenía así como un muñeco, una marioneta de él, y que con esa marioneta empezó unos juegos hacia una chica, del cual con la marioneta pues le hacía así, ¿no? Básicamente le hacía así, y él pues de esa forma iniciaba
con una chica. También se habla de Clinton y se habla de Michael Jackson. De Michael Jackson se habla de que sí que estuvo en la isla pero que no estuvo relacionado, y más o menos de la misma forma con el mago Copperfield. El documento número 13 es básicamente el atestado policial de la detención de Jeffrey Epstein. El documento número 14 yo creo que es de los más fuertes porque es cuando se habla de Stephen Hawking, del cual se dijo que sí, que efectivamente estuvo en la isla, pero se dice que estuvo por un congreso, y luego se ve que hay... Es que esto es muy raro. Es que como otras cosas son claras y se ven tranquilamente qué es lo que es, justamente este documento a mí me parece muy raro, porque se dice que hay un documento que está muy mal escrito, con muchas faltas de ortografía, donde se dice que Stephen Hawking estuvo efectivamente en las islas, la isla justamente de este señor, y que participó en... Ya sabes, que Stephen Hawking estuvo ahí, eso es una verdad como un templo, porque además se sabe, hay documentos y hay informes, al final simplemente tienes como que echar un poco para atrás, ¿sabes? Y ver que efectivamente este señor sí que estuvo ahí porque, pues eso, tuvo una convención o algo así, que estuvo en la isla seguro 100%. Lo demás, pues, se tendrá que investigar. El documento 15 y 16 es el privilegio abogado-cliente, bueno, un montón de cosas. El documento 17 y 18 también son demandas, contrademandas y cosas así. En el documento número 19 es la primera vez que por fin se deja claro que la primera demandante de todo esto, Virginia Giuffre, deja claro que siempre que se hablan de masajes, no son masajes. En los documentos 20, 21 y 22 comienza a haber unas cuestiones legales, y es que resulta que tú a un testigo le puedes interrogar un número concreto de veces, y resulta que se estaba, a ver cómo te lo digo, se estaba haciendo interrogatorios a una misma testigo, que en este caso sobre todo era Virginia Giuffre, muchas más veces de las que pone como el estatuto legal de Estados Unidos. Y esto ya sirvió para los abogados de Maxwell para poner un límite y para decir, no es que estás teniendo más testimonios en contra mío, sino que estás haciendo declarar muchas veces a una misma persona, que no era una misma persona, entiéndeme, pero bueno, ahí ya tenían una cosa por donde tirar. En el documento número 23 vuelve a salir otra vez el príncipe Andrés muy mal parado. En el documento número 24 vuelve a aparecer Bill Clinton. En el documento 25 y 26 son también cosas de abogado-cliente, igual que el 27 y el 28. El documento 29 vuelve a hablar una vez más un trabajador de la isla, quien es Glenn Dublin, y según pone textualmente que no tiene grandes revelaciones, aunque sí que afirman que había cámaras por todas partes. El documento número 30 son 27 páginas donde es parte una vez más de la declaración de Virginia Giuffre en contra de lo que pasó con el príncipe Andrew, y que efectivamente tanto Ghislaine Maxwell como Jeffrey Epstein sabían perfectamente que ellos dos eran los que comenzaron todo esto, pero en este documento, en el documento número 30, pasa una cosa muy importante. Virginia Giuffre no se está inventando que estuvo con Jeffrey Epstein, O sea, quiero decir, hay fotos con ella. O sea, ella siendo joven, hay fotos de Jeffrey con ella. O sea, es algo que está claro que pasó. Pero ella cuenta que cuando se casó, ella vive en Sydney, Australia, dice que todo esto se lo contó a su esposo y que ella tenía como unos diarios donde estaba escrito todo, que al final un diario, pues a ver, es una prueba, pero al final es un diario que tú has escrito, quiero decir, ¿quién prueba que esto sea cierto 100%, ¿no? Pero bueno, que ella dijo que estas pruebas durante un tiempo de su vida las destruyó todas porque no estaba segura si comenzar la batalla legal. ¿Y qué pasa? Que ahora se ha encontrado que no tiene esos documentos de ella de pequeña donde escribía todas las cosas que le pasó en referente a esta trama.
El documento número 31 habla de Jean-Luc Brunel, esta persona, este agente de modelos que también fue llevado a la cárcel, que casualmente también se desvivió en febrero de 2022 y, como vuelvo a repetir, esta persona también fue llevada a la cárcel por exactamente lo mismo que Jeffrey, y que eran amigotes. A partir de este momento, los siguientes documentos son una batalla legal entre Giuffre y Maxwell. También sale a la luz en uno de ellos el piloto del avión, bueno, del jet privado de Jeffrey, que también dijo que sí, que él vio también a chicas muy jovencitas. Y por otro lado tenemos el documento número 38, donde es Virginia Giuffre, o sea, este documento son 90 folios, donde Giuffre dice que vio en 2016 a un presidente español, esto seguro que lo habéis visto en algún sitio, a un presidente español que estaba metido en estas fiestas donde pasaban cosas turbias, que fueron de viajes a Tailandia, a Francia, y que también estuvieron presentes en el cumpleaños de Naomi Campbell. O sea, quiero decir, todas las personas que estaban involucradas en esta trama. Por eso Naomi Campbell también aparece en esta trama. Yo no tengo ni idea si esta mujer también estaba metida ahí. O sea, quiero decir, quiero que entendáis que no pone Naomi Campbell participó en... No lo explica. Habla sobre la experiencia de Virginia Giuffre en referente a lo que estaba sucediendo. Por otro lado, en referente al presidente español, cabe aclarar que esto pasó en 2016 y que en Estados Unidos, muchas personas de Estados Unidos suelen confundir todo lo que tiene que ver con México o Latinoamérica con España. No quiero decir que esté yo diciendo que no había un español ahí, no lo estoy diciendo yo, pero puede ser. Y a partir de aquí llegamos a los documentos 39 y 40, donde son documentos entre Virginia, Maxwell, abogados y el FBI, donde ya se estaba vislumbrando que la señorita Maxwell se iba de cabeza a la cárcel. Entonces, esto es a grandes rasgos los documentos que se han liberado con respecto a este caso. Como estás viendo, a ver, sí que hay cosas fuertes, hay cosas muy fuertes, pero no es esa lista que seguramente hayas visto por algunas redes sociales. No es eso. Lo de Stephen Hopkins es algo muy heavy, es algo muy, muy bestia, que no sé si se acabará investigando, si se sabrá algo más, pero es bastante, bastante bestia. Ya de por sí el caso es muy fuerte, pero cuando se liberan este tipo de documentos es por algo. Y es porque no te van a mostrar cosas mega ultra fuertes. Lo que está pasando con esta supuesta lista, que como estáis viendo no es una lista, bueno, es una lista de documentos, lo que está pasando es que se está intentando involucrar a muchas personas que, claro, tú imagínate que tú eres una persona muy famosa y de repente se dice que tú estás metida en esa lista y tu popularidad se puede ver muy afectada. Quiero decir, son ricos, no tengo tampoco yo ningún tipo de vínculo con ese tipo de personas, pero claro, o sea, debe de ser fuerte que de repente tú eres una persona rica en tu mundo de rico y ahora te están acusando de algo que en principio no has hecho. Digo en principio porque esta gente tiene tantísimo dinero que a saber. Amigas y amigos, queda claro que con todo lo que os he contado, esta persona era una persona muy importante, que detrás había cosas muy turbias, que queda claro que personajes muy importantes de la política mundial estaban involucrados. Que yo os lo he contado, pero lo que tuvieron que vivir esas chiquillas es algo muy, muy heavy. Y sobre todo con el tema de la isla, porque como os he dicho, ¿cómo te ibas tú de esa isla si no querías seguir participando en estas cosas? Y después tenemos el momento de Jeffrey Epstein cerrando sesión. O sea, lo siento, no me lo creo. Ahí sí que no me vais a bajar del burro. Jeffrey Epstein no se hizo chao chao a sí mismo. No me lo creo. Es que no me lo creo. Porque en ese momento mucha gente debía estar en su casa, como decimos de Cataluña, acollonida. Me encantaría saber qué es lo que pensáis en los comentarios. Ahora mismísimo me voy a poner a editar este vídeo porque voy a intentar a ver si puedo cobrar algo de este vídeo. No lo creo, pero bueno, si podéis, porfa, compartir mi canal y todo eso, pues para al menos que sirva de algo. Yo qué sé, ¿qué te digo?
Muchísimas gracias por seguir viéndome, espero que hayáis entendido las cosas, sé que es un poco complicado, sé que es un vídeo bastante denso, pero espero que os haya gustado, de verdad que lo he hecho con la mejor intención y de la mejor forma, y hay muchas cosas que se me escapan porque hay cosas que de verdad que las intento explicar, pero ni yo misma las entiendo, sinceramente. Que nada, que nos vemos en el próximo vídeo y que os como vuestra cara.